Hay una moda de ir contra la ciencia y contra la tecnología, expresando una enorme desconfianza tanto a los conocimientos que se adquieren mediante el método científico como a las personas que son las que reúnen, acumulan, encuentran esos conocimientos y los desarrollan y posteriormente los ponen en práctica para nuestro beneficio. Es una desconfianza que es natural entre la gente que no sabe a qué se enfrenta, y quizás los medios de comunicación, los propios divulgadores de la ciencia, no hemos hecho lo suficiente para explicar qué es ciencia, por qué funciona, cómo es la gente que la hace, cómo son los conocimientos que se obtienen, por qué esos conocimientos son como son. En estos tiempos de Internet, donde la ignorancia es opcional, por lo menos para muchísimas personas que tienen los medios para acceder a Internet, se queda uno con la idea de que en realidad no hay un método en la crítica a la ciencia, lo que hay es un capricho. Elegir lo que no me gusta y rechazarlo, pero no tan enérgicamente como para comprometerme a rechazar otras cosas que sí me parece que funcionan perfectamente y que no encuentro que tengan los defectos que le atribuyo al resto. Por ejemplo, voy a usar mi GPS, voy a usar mi smartphone, voy a tener la certeza de que la televisión me llega, voy a tener la certeza de que la electricidad llega a mi casa y no salta de los enchufes para atacarme violentamente porque algún malvado científico así lo planteó. Voy a creerle a la ciencia cuando predice eclipses, voy a aceptar que las telecomunicaciones funcionan, voy a aceptar que los aviones vuelan, y voy a aceptar la química, por ejemplo, cuando me envía agua potable a mi casa o cuando me dice cómo hacer un compost o cómo reciclar correctamente la basura en beneficio del medio ambiente. Entonces sí, los conocimientos me parecen absolutamente impecables, incuestionables y me parecen razonables. Es cuando algo no nos gusta o no les gusta a algunos, cuando de pronto empiezan a sacar una serie de críticas que son absurdas. Vamos a ver por qué. Vivimos gracias a la ciencia, vivimos como vivimos gracias a la ciencia. Usted me puede ver gracias a la ciencia, lo hemos dicho muchas veces aquí. Pero la ciencia es imperfecta. Y esto es una crítica continua que uno escucha. La ciencia es imperfecta. Sí, pero nadie dijo que fuera a ser perfecta, querido. La ciencia es imperfecta porque es un proceso continuo de conocimiento cada vez más afinado del universo y de las distintas partes que componen el universo. En algunas partes avanzamos a una gran velocidad, en el análisis de otras cuestiones mucho más complejas como el comportamiento de la biología, pues hemos avanzado más lentamente, pero vamos avanzando. A veces tenemos conclusiones provisionales que se demuestran falsas y no pasa absolutamente nada. Nadie dijo nunca que la ciencia fuera perfecta. ¿Sabes quién dijo que era perfecta? La religión. La religión, muchas doctrinas filosóficas, se han planteado como epítomes de la perfección absoluta, incuestionable, indiscutible. La ciencia, el conocimiento científico jamás pretendió eso. Todo científico sabe que lo que no sabemos es infinitamente mayor que aquello que ya sabemos, aunque lo que sabemos ya es mucho. También nos dicen, pero la ciencia la hacen seres humanos que son imperfectos y tienen pasiones aterradoras, algunos son defraudadores, malas personas. Sí, pero nadie dijo nunca que los científicos fueran a ser moralmente, emocionalmente perfectos. Siempre hemos sabido de las pequeñas bajezas o las grandes bajezas que tienen muchos científicos, de cuando gente que se basa en la ciencia acaba lanzándose y despeñándose por los caminos de la creencia irracional, como los científicos que apoyaron las teorías raciales de Adolfo Hitler, por poner un ejemplo. Nadie dijo, pues, jamás que los científicos fueran perfectos, y quien lo espere se está equivocando. ¿Sabes quién dice que es perfecto? Los señores que dicen que hablan con Dios. El Papa, por ejemplo, en cuestiones de doctrina, en la Iglesia Católica se supone que es infalible, es decir, no se puede equivocar. Eso es la definición misma de perfecto. Si cualquier científico se dijera a sí mismo infalible, sus colegas en el laboratorio o en el observatorio o en la oficina donde se hacen los análisis cuantitativos se reirían de él. Nadie lo ha pretendido.
Los seres humanos que la hacen son imperfectos, tremendamente imperfectos. Lo grande del método científico es que en vez de sumarse las imperfecciones para llegar a una barbaridad, como ocurre con la religión, se van complementando las deficiencias, defectos, errores, para obtener un resultado que es mejor que el de cada científico en particular. Cuando algún científico comete un fraude, que los hay, y que los hay en cantidades, si bien no excesivas, sí alarmantes, siempre, es mucho más fácil atraparlo que cuando alguien hace un fraude filosófico, o cuando alguien hace un fraude religioso, o cuando alguien hace un fraude bancario, o un fraude a la hacienda pública. Es mucho más fácil porque la esencia misma de la ciencia se resume en una frase: la verificación independiente de las afirmaciones. Si tú dices que encontraste algo y me cuentas el método por el que llegaste a él, yo puedo verificarlo independientemente, aunque no crea que tengas razón, aunque lo dude mucho. Muchas personas, muchos científicos han enfrentado el rechazo a su conocimiento con base en que era demasiado extraño y no lo habían verificado independientemente. Un caso clásico es el de Cecilia Payne-Gaposchkin, la astrónoma que descubrió que el universo estaba hecho de hidrógeno, y cuando lo dijo, los astrónomos a su alrededor pues dijeron que no estaban de acuerdo, que probablemente había un error en sus cálculos, que tendría que ser una hipótesis muy provisional la que estaba planteando, pero los números eran sólidos y al final tuvieron todos que aceptar que efectivamente Cecilia nos había dicho de qué estaba hecho el universo. Esa capacidad de verificación independiente es la riqueza del método científico. La ciencia se usa para el mal, es otra cosa que nos dicen con mucha frecuencia. La ciencia se utiliza para el mal. Sí, mira, todo el conocimiento se ha utilizado para el mal. La música misma se puede utilizar para hacer canciones infernales, exaltando los valores más vulgares del nacionalismo, el patriotismo, la religión, el racismo incluso. El cine se puede utilizar para exaltar el racismo. Una de las primeras grandes películas, El nacimiento de una nación, es una película que celebra el racismo y al Ku Klux Klan. Otra gran película que recuerdo es El triunfo de la voluntad, donde se celebraba a la raza aria. Todo se puede usar para el mal y no sé de dónde sacan que la ciencia podría ser una herramienta excepcional. En el fondo de esta crítica, lo que hay es algo que yo he llamado el complejo de la purísima concepción, la idea de que solo podemos aceptar conocimientos perfectos que hagan seres humanos perfectos. Todo lo demás no está sujeto a crítica, no está sujeto a análisis, no está sujeto a cuestionamiento, sino está sujeto directamente al rechazo. Queremos, o algunos quieren, o algunos parecen querer, la perfección absoluta como requisito para todo lo que los rodea. Son estas personas que, por ejemplo, en Twitter se especializan en encontrar errores hasta las mejores cosas del mundo. Este complejo de la purísima concepción, sin embargo, tiene un problema: no hay nada perfecto. Las matemáticas, podrían aducir los matemáticos que tienen rasgos de perfección, pero en realidad en el mundo de lo humano somos imperfectos. Y entonces, si solo quieres un mundo perfecto y solo quieres líderes perfectos y no los hay, te los vas creando. Vas inventándote la perfección en los líderes a los que sigues, en los líderes en los que crees, en los líderes en los que confías, para evitarte el dolor de darte cuenta que son humanos con defectos como todos. Esto el hombre lo ha hecho siempre. A los emperadores se les confundía con dioses, desde los faraones hasta Hirohito, el propio emperador de Japón durante la Segunda Guerra Mundial, que se seguía considerando un dios, hasta llegar hoy en día a Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, que en la mitología popular es un sujeto tan perfecto que prácticamente nació sabiendo matemáticas y, por cierto, carece de ano porque no necesita defecar. Este es el nivel de exaltación de perfecciones imaginarias que hemos visto en muchos otros líderes, que se le han atribuido a todo tipo de líderes. Podemos decir desde Mussolini hasta Mao Zedong, desde Hugo Chávez hasta Donald Trump, que algunos todavía de sus seguidores y de sus votantes se niegan a criticar porque dicen que todo lo que dice Trump es perfecto porque tiene que ser perfecto. Aprender a vivir con la imperfección es indispensable para ir superándola poco a poco. No con el objetivo de llegar a la perfección, no va a pasar,
pero sí con el objetivo de mejorar continuamente, sí con el objetivo de evitar las imperfecciones más gruesas de nuestra sociedad, de nuestra personalidad, de nuestra individualidad, de nuestra moral, de nuestra comunidad, de nuestro entendimiento del mundo. La ciencia avanzará como pueda, avanzará de acuerdo al talento de los científicos que se pueda atraer a vocaciones científicas a través de la educación, a través de un ambiente social favorable a la ciencia, a través de salarios dignos y de condiciones de trabajo adecuadas para los científicos. Tendrá que ver con el financiamiento, tendrá que ver con el ambiente social, político, económico y moral de una sociedad, tendrá que ver con la situación incluso de carácter de tensiones bélicas internacional, tendrá que ver con un montón de condicionantes de todo tipo y seguirá avanzando. La ciencia no puede dejar de avanzar, salvo cuando la cancelas por completo y metes a la cárcel o ejecutas a todos los científicos. Pero lo que hagamos con la ciencia solo se puede decidir si sabemos de qué estamos hablando. Si queremos decidir sobre el uso de la energía eólica, solar, mareoeléctrica, etcétera, tenemos que informarnos con precisión y tenemos que informarnos no con los opinólogos de la ciencia, sino con los científicos que han obtenido los datos, con los tecnólogos que trabajan los datos. Uso dos ejemplos que son bien conocidos. Mucha gente se opone a la energía nuclear y da argumentos que cualquier ingeniero nuclear que trabaje en un reactor le puede demoler en segundos, pero nunca hablan con los ingenieros nucleares. Los consideran parte del enemigo, los consideran despreciables y no les interesa su conocimiento. Esa ignorancia optativa es un grave error. Rechazarla, ignorarla, despreciarla, negarla, como lo hacen muchos, es un gran error. Hace poco todavía me encontraba ahí un señor que publicó un glorioso artículo en una revista de humanidades explicando el nuevo método de pensamiento que había descubierto. Había descubierto el pensamiento sin método. Entonces él decía que pensando sin método íbamos a lograr nuevas ideas maravillosas. No lo sé. Sin método siempre pensamos cuando tenemos intuiciones, ideas agudas, propuestas originales, pero al final la única forma de probarlas que tenemos con certeza es la ciencia. Si no usamos la forma de comprobarlas, la verificación independiente de las afirmaciones, haremos lo que se hizo durante toda la historia humana antes del siglo XVI, que no tuvo resultados demasiado brillantes en realidad. El conocimiento no es democrático. No se puede llegar al valor de la constante de Planck sometiendo la votación en una asamblea. No se puede determinar cuál es la mejor tecnología, el mejor proceso químico para hacer sosa cáustica, sometiéndolo a un referéndum nacional. La ciencia no depende de la democracia, sino depende de la realidad, y la realidad es la que es. Lo que sí es democrático es lo que decidimos hacer con la ciencia, y para poder decidir qué hacer con la ciencia tenemos que abandonar la desconfianza, el temor y la ignorancia opcional, porque mantenernos allí es dejar las decisiones más relevantes en manos de otros, y otros que probablemente les interese nuestro bienestar y probablemente no. Las herramientas son para usarlas de la mejor manera posible, y como sociedad tenemos que vigilar que se usen de la mejor manera posible, pero para ello hay que conocer las herramientas. Esa es la única opción que tenemos de que la ciencia cumpla la función social que todos queremos. ¿No cree usted? En No por Dios y la Izquierda Feng Shui encontrará más ideas incómodas sobre religión, creencias y política.